Muy buenas amigos, ¿qué tal estáis? Podría preguntar con un poco de sorna por qué el jacobino no ha estado en la presentación de Sumar en el Matadero. Pero más allá de eso, en este editorial vamos a intentar analizar un poco qué nos parece este nuevo proyecto de Yolanda, empezando por una cuestión totalmente distinta, ¿no? Por cómo está la política hoy y los retos acuciantes que abordamos políticamente, ¿no? Y luego lo trato de enlazar con lo del Matadero. Leía el otro día en una cabecera, un periódico de tirada nacional, que Estados Unidos se convierte en el principal exportador de gas natural a España. Cuestión geopolítica clave es que más allá de las ideologías hay un elemento racional cartesiano como la geografía. Esto, lógicamente, desde un estricto punto de vista geográfico, pues no tiene sentido. Entonces, lo primero que hay que preguntarse es qué intereses hay detrás. Pues son obvios, son palmarios, son hechos notorios, ¿no? Lo que en derecho decimos, los hechos notorios son los que son exentos de prueba. Ya sabemos por qué es esto, ¿no? Pero hagamos una redundancia, ¿no? ¿Por qué Estados Unidos supera a Argelia? En primer lugar, por la última decisión de meter el dedo en el ojo a Argelia, traicionando al pueblo saharaui, cargándonos y pisoteando todo el derecho internacional, que al final se demuestra que termina siendo el derecho del hegemón y de quien puede imponer su fuerza, y eso todo es efectivamente dramático, sobre todo para un Estado débil y a la periferia como es España. En segundo lugar, el bienvenido Mr. Marshall de la cumbre de la OTAN con los socios del mundo libre, en el que hay muchas dictaduras explícitas y regímenes terribles, como siempre ha habido por otro lado en la OTAN. Ceuta y Melilla, más allá del juego de ilusionismo y de trileros y de dónde está la bolita, siguen fuera del tratado porque no se ha cambiado ni se ha modificado el tratado, el artículo 5, el artículo 6, como se sabía perfectamente que no iba a hacerse, más allá de que se filtrara el globo sonda mediático, y siguen amenazadas, aunque ahora nos cuenten los mismos que nos engañan a diario, siguen amenazadas por Estados Unidos. Estados Unidos, que ha tenido intereses económicos, intereses políticos, intereses de influencia, se aprovecha para vender su gas, que por cierto, gas licuado que emana del fracking, técnica que se nos ha vendido también por parte de grandes corporaciones, muchas de ellas muy ligadas con el mundo libre también y el propio Estados Unidos, que eran muy perjudiciales para el medio ambiente. Deben ser perjudiciales para el medio ambiente en España, donde no se puede discutir sobre estas técnicas, pero no en Estados Unidos, donde el gas se licúa a través de del propio fracking, ¿no? Entonces, aparece una serie de elementos que son no precisamente baladíes ni menores en un contexto de crisis tan importante como la actual. Nosotros dependíamos y dependemos enormemente del gas argelino y curiosamente es Estados Unidos el que se está lucrando vendiendo a un precio de oro realmente ese gas licuado, después de habernos en buena medida propulsado a meter el dedo en el ojo a Argelia, porque nosotros estamos en la periferia también geopolítica, dentro de una Unión Europea en la que, por supuesto, no hay una política común respecto a las amenazas y a los chantajes constantes de Marruecos, en la que parece que se subarrienda el control de fronteras a un Estado con una diplomacia tan fuerte, tan clara, pero por otro lado tan irrespetuosa con los derechos humanos y con los derechos de las personas, como es Marruecos, que cuenta con el amparo del fuerte detrás, el amparo geopolítico de Francia, siempre y en todo caso, como la diplomacia francesa ha explicado siempre, que a Marruecos se le va a apoyar, haga lo que haga, y de Estados Unidos, ¿no? De Estados Unidos, por supuesto, ¿no? Y esto ya no es que traicione grandes principios, es que atenta contra nuestros intereses energéticos. Además, encontrando esta situación de crisis a España, tanto que a los fundamentalistas de mercado les gusta hablar de la grasa del Estado, pues seguramente con algo de grasa en algunas cosas, ¿no? Que los no fundamentalistas, cuando toman el poder y cuando arraigan el poder de ese Estado, lejos de quitar la grasa, mantienen esa grasa y quitan el músculo, porque España, siguiendo un poco esa metáfora, a veces tan burda, no es un Estado precisamente atlético, musculoso, fuerte, socialmente orientado al bien común, sino todo lo contrario.
contrario, ¿no? Porque ese fundamentalismo de mercado echó raíces y desplegó sus políticas de un Estado que no podía producir, que no podía regular y que no podía redistribuir. Y se hicieron políticas para que no se pudiera producir, para que no se pudiera regular y para que no se pudiera redistribuir. Políticas fiscalmente regresivas, políticas de regulación de los mercados laborales, políticas de regulación de los mercados financieros a nivel global, en esa globalización económica y financiera, y desde luego políticas de desmantelamiento de la participación del Estado en sectores estratégicos. Lo hemos visto en el caso de Endesa, que es curioso porque cuando se recuerda esto en las tertulias donde abundan y donde inundan estos fundamentalistas de mercado, se ponen muy nerviosos, ¿no? Hay que sacar a Venezuela, algún ejemplo de estos, como cuando realmente esto es así. Había una serie de empresas públicas rentables en sectores estratégicos donde tenía sentido que hay sectores estratégicos en los que el Estado, no por una suerte de dulcificación del Estado por sí mismo y porque el Estado sea en todo caso bueno, sino porque tiene sentido de que hay una cierta planificación económica con arreglo al bien común, con arreglo al interés general de los ciudadanos de ese Estado y no de intereses económicos de los mercados donde precisamente el bien común no está muy presente, ni la democracia, porque solo se escuchan las voces en el mercado respaldadas por el poder económico y por el poder del dinero, lógicamente. Pero como se trataba de hacer una convergencia europea basada en tratados eminentemente ideológicos, eminentemente fundamentalistas en ideas como la desregulación, como la despolitización de la economía, etcétera, pues tuvimos que pagar ese precio de desmantelar el Estado en una serie de empresas en sectores estratégicos que funcionaban muy bien. El caso de Endesa es un caso paradigmático, pero hubo muchísimos otros, Argentaria, Telefónica, Repsol, y no era una serie de políticas derivadas de análisis racionales, sino derivadas de prejuicios ideológicos propios de ese tiempo en el que el Estado tenía que ver arrinconado su papel a proveer básicamente servicios de defensa, de justicia y de aquella manera. Degradando, por tanto, toda idea de libertad, de democracia, de ciudadanía, porque no hay ciudadanía en un papel mojado, sin derechos detrás y con un Estado desmantelado. La despatrimonialización del Estado, que no fue privativa, por cierto, de España, ¿no? Pensemos lo que ocurrió con los ferrocarriles, por ejemplo, en Reino Unido, ¿no? Y en tantos sectores, ¿no? En tantos sectores estratégicos. Bueno, en el caso de España y en el caso de la periferia europea, aún más, desmantelando nuestro tejido productivo, desindustrializando el país, basando la economía en una competencia vía salarios, en la desregulación del mercado laboral, en la competencia en bajo valor añadido, en condiciones laborales precarias y de semi-esclavitud y, en última instancia, la dilución de la propiedad de ciudadanía. Y así seguimos, mientras que se nacionalizan en Francia sectores estratégicos. Tampoco hay que hacer una geografía de eso, porque también empresas en estados catalépticos, pero en España nos encontramos con que el Estado pinta muy poco en casi todo, hasta el punto de que la pandemia no podía producir ni generar nada, porque hemos especializado nuestra economía en lo que lo hemos especializado, debilitando enormemente la proyección futura y el bienestar de los ciudadanos del país, que, hombre, debería tener algo que ver con la política de nuestros gobernantes. Bien, ¿y por qué cuento todo este rollo? Porque ustedes escucharon hablar en el Matadero de algo de esto. Se habló de modelo productivo, se habló del diseño y de la arquitectura del euro, de las posibilidades de que el sur de Europa plantee o reformamos radicalmente esto o se va a romper porque ya no vale el diseño centro-periferia de la Unión Europea, se compite con la fábrica del mundo que está ya en otro sitio, que está deslocalizada, de las contradicciones de una inserción geopolítica en la subalternidad, en la periferia. Pues no, de nada de esto se habló, por supuesto, en un proyecto más que de ilusión, de ilusionismo, ilusión por ilusión, empatía. Os espero a ellos y a ellas en un proyecto en el que nos reunamos nosotras. A mí me cuesta decir algo sobre la nada con sifón.
Todavía el otro día las tertulias de la derecha, que tiene sus obsesiones y sus tal, estaban en la radio hablando de que el viejo proyecto de los comunistas, tal, pero pues, de decir chorradas. Las bases filosóficas si quieres buscar bases filosóficas en este proyecto, que es como buscar, no sé, una aguja en un pajar, en todo caso no tendrían que ver con el materialismo, ni con el racionalismo, ni con el universalismo, ni con el internacionalismo, sino todo lo contrario. Parece más bien una mezcla entre magufadas y coaching motivacional de una universidad privada norteamericana de las peores. Eso y una especie de brujería, de superstición. Si es que ni las dos cosas mejores que tenía Yolanda, siendo lo más, no sé, lo mejor pensado del mundo, que era el tema de la reforma fiscal y de la reforma laboral, que por supuesto no se han hecho ninguna de las dos, porque no se han hecho ninguna de las dos, porque si se hubieran hecho todavía podemos hablar, pero la reforma fiscal la están haciendo gobiernos liberales en Europa, que precisamente no están planteando cosas muy revolucionarias, pero hombre, pues en un contexto de inflación, más que contarnos lo del pacto de rentas que va a terminar suponiendo la subordinación de las rentas del trabajo respecto a las del capital, como llevamos 30 años, pues hombre, vamos a bajar, sí, los impuestos indirectos, vamos a bajar el IVA, vamos a bajar los impuestos especiales, vamos a dejar en un cajón toda esta historia de la fiscalidad medioambiental, que va a terminar pagando especialmente los trabajadores, y vamos a su vez a subir, a reconfigurar, por ejemplo, el IRPF, a refundir en un impuesto de carácter más general las rentas del trabajo y las rentas del capital, no presionando a las rentas del trabajo, o no, por supuesto, a los tramos bajos y medios, pero sí haciendo más progresiva esa configuración y, desde luego, subiendo la tributación a las rentas del capital. Vamos a eliminar deducciones en sociedades, vamos a recuperar, no cambiando los nombres del impuesto a las grandes fortunas, vamos a recuperar un impuesto de patrimonio armonizado en todo el territorio nacional, un impuesto de sucesiones y donaciones igual, armonizado con un mínimo exento común. Vamos a garantizar la progresividad del sistema tributario. Vamos, por tanto, también a plantear en Europa que esto se hunde, pero de una vez por todas esto se hunde si no se reequilibra de una vez por todas ese pacto capital-trabajo roto completamente, que esto no hace falta hablar de pactos de rentas, ni tocar la flautita, ni contarnos historias, sino hace falta reequilibrar un tablero roto a favor de los de siempre, a favor del capital y en detrimento del trabajo. Ni esto no se ha hecho, ni se ha explicado, ni se ha contado, se pasea, porque todo importa el marketing, se pasea a Piketty, que cuenta que efectivamente la descentralización fiscal y el confederalismo fiscal no son buenos porque fomentan una lógica de competencia fiscal, pero a la vez se defienden regímenes fiscales privilegiados, el foralismo fiscal, el principio de ordinariedad, pues, todas estas cosas. Entonces, y luego la reforma laboral, que iba a ser también muy revolucionaria y muy transformadora, ni toca los ERTES, la autorización administrativa preceptiva, ni las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, ni los horarios de tramitación, ni los despidos, en fin. Entonces, ni siquiera el nudo gordiano de lo que pudo haber sido y no ha sido realmente es el centro de ese tema. Ya no pidamos una visión de la Unión Europea, una visión del euro, una visión del modelo productivo, una visión de la energía, una visión de la recuperación del Estado, de la participación en sectores estratégicos, de una banca pública. No pidamos nada de eso, de una renta básica universal, si se quiere, de una perspectiva republicana, porque entendemos que hay que tener un enfoque menos laborista y más híbrido entre lo laborista o la centralidad del trabajo y en un mundo de digitalización, de tecnificación con un componente. Bueno, sí, es decir, ¿cuál es el enfoque? ¿Republicano, universalista, socialista, materialista? No, no, es magufería. A mí me parece dramático tener que decir esto, pero más dramático me parece tomar el pelo a la gente y engañar y decir, no sé, contar una historia y decir que nos hemos ilusionado. Si yo creo en la pasión y yo creo que la política tiene que venderse, es decir, la política tiene que hacerse, no venderse. No es un producto de mercado, que tiene que hacerse, yo creo, con pasión es lo que hacemos en general en la vida. Creo que hay que convencer y que hay que persuadir y que hay que emocionar incluso. Yo creo que es bueno tener cierto manejo retórico, pero ¿cuál es el proyecto? ¿Cuáles son los principios normativos o qué hay detrás, o qué idea de país, o qué idea global, o qué idea de modo de producción, de sistema económico, de sistema fiscal, qué hay detrás? Las emociones, ellas, ellos, pero ¿qué significa eso? Es decir, que en torno al sexo hay una serie de predisposiciones del carácter, pero ¿qué cosa es esa?
cosa que a mí me huele particularmente a naftalina, una cosa súper anticuada, súper misógina, súper reaccionaria. Las mujeres, los cuidados, las mujeres a sus labores, los hombres testosterónicos, de mal carácter, de carácter fuerte, que guerrean, las mujeres que son... ¿Pero qué es esto? ¿Qué me está ahí contando usted, señora? Pero si es que yo me empeño en no dibujar la caricatura que ustedes se empeñan en hacer sólida y eterna. Ojalá pudiéramos decir algo. Yo quiero ver algo bueno, quiero efectivamente hablar de las tesis fiscales de Piketty, ver si se pudieran implementar o no, ver qué idea de Europa tienen, si centro-periferia o una cosa más equilibrada, qué tienen que decir de la cuestión energética, qué tienen que decir de un capitalismo transnacional, de la globalización. No tienen ni puñetera idea de cuál es el proyecto. Ni siquiera son suficientemente honestos para reconocer las limitaciones con las que nos encontramos. Que eso sería quizás la gran revolución, contar a la gente no tus rollos sectarios, sino las limitaciones con las que nos encontramos. Vender ilusión por ilusión es pues el ilusionismo, no sé, de un trilero, de un mago, de un fakir, de un magufo. No sé, es coaching, es metafísica cutre, es humo, es nada, es la nada. Voy a escuchar. No, señora, yo quiero escucharle a usted. No me tome por gilipollas. No nos tome por tontos. Yo quiero escucharle a usted qué proyecto tiene de país, qué proyecto tiene de justicia, de igualdad, de redistribución, de comunidad política, qué quiere hacer, cómo va a domesticar esas fuerzas económicas que han socavado la soberanía popular, esa transferencia de competencias y de soberanía no a un demos, sino a una serie de instituciones no controladas y fiscalizadas por el demos. ¿Qué se va a hacer programáticamente, ¿no? El programa de Anguita, para politizar la economía, ¿no? Para despolitizarla, para controlar democráticamente a las fuerzas económicas y no al revés, para recuperar la participación del Estado en sectores estratégicos que hasta gobiernos de derechas están diciendo que tiene que haber soberanía industrial, productiva, energética. Ahí se ve. Es que no hay orden espontáneo ni... Entonces, joder, fundamentalismo de mercado, ¿qué tenemos que ofrecer respecto a ese fundamentalismo de mercado? Y cómo religarlo, y esto es mucho pedir, con una cierta... no sé, una cierta jerarquía de ideas, pues tal vez republicanas, un concepto vigoroso de ciudadanía, un Estado fuerte, socialmente orientado al bien común, a que seamos ciudadanos de pleno derecho y no súbditos de una economía de neoesclavos a tiempo completo o de parados crónicos. En fin, un modelo, un proyecto, una visión, una cosmovisión, un conjunto de ideas, un conjunto de programas. No sé, las 35 horas o no, o si usted cree que ya el pleno empleo no es posible en sociedades postfordistas, pues plantearnos otra cosa, la renta básica universal, no sé cómo la va a financiar, una reforma fiscal, si la reforma laboral tiene usted algo que decir más allá de que se ha podido hacer poquito, porque se ha podido hacer poquito, no sé, pero no me diga que va a escuchar, pues está muy bien, que forma deliberativa de construir entre todos, pero primero tendremos que escuchar nosotros lo que nos quiere contar el proyecto político. Entonces, estos los partidos ya no valen, la plataforma personal, individual, yo, no. A mí me duele porque hace falta un espacio a la izquierda del PSOE o a la izquierda en general, pero que tampoco está claro que quieran ocupar ese espacio. La izquierda se la dejamos a los postcomunistas y tal. Nosotros venimos a ocupar un espacio de, no sé, un espacio de la estratosfera, debe ser, un espacio de la espacial, nunca mejor dicho. La quinta dimensión, el aire, el humo, la nada, la ilusión por la ilusión, el ilusionismo, el cuento. No sé. Es que no se trata de no ilusionarnos o no ilusionarnos. Pues yo entiendo que la gente esté ávida de ilusionarse, pero yo lo que creo es que nos tendríamos que tratar todos como adultos y seres racionales y dar ideas y propuestas y limitaciones y reconocimiento de las limitaciones y a poder ser no sectarismo y no dogmatismo y no fundamentalismo de ningún dios ni de ningún dogma, ¿vale? Pero con un poquito de, no sé, con un poquito de honestidad intelectual, porque si todo se convierte en un discurso en el que no hay nada,
y la nada con sifón, pues uno tiene la sensación de que esa honestidad intelectual está faltando. Y a mí eso sí que me preocupa. O falta la honestidad intelectual, o faltan las ideas, o falta el proyecto, o falta el programa, no sé. Pero parecen faltar unas cuantas cosas. Y ya digo que hace falta un proyecto. Y en el Jacobino, humildemente, no queremos ser nosotros el proyecto, queremos que haya un proyecto. Es decir, nosotros tenemos la fuerza que tenemos y no queremos ser el pepito grillo de nadie, ni estar criticando por criticar, pero claro, ya que algunos tienen medios, porque algunos parecen tener muchos medios económicos y tienen presencia mediática y tienen seguramente un apoyo sociológico del que otros no contamos, bueno, pues adelante, pero adelante no tomando el pelo a la gente, adelante respondiendo a las demandas que humildemente planteamos aquí, porque son las que preocupan a la gente, ¿no? Condiciones materiales, paro crónico, un modelo productivo desindustrializado, una crisis energética, crisis inflacionaria, una reforma fiscal fuertemente progresiva pendiente que no se ha hecho, un cambio de paradigma laboral que tampoco se hace y en general algo que decir respecto a la servidumbre y su alternidad geopolítica, respecto a una arquitectura del euro disfuncional que va a terminar rompiendo, respecto a una proyección no tanto o no solo iberoamericana, sino mediterránea, de ver si ese sur de Europa termina de despertarse del letargo de la periferia. En fin, hay una serie de cosas que plantear que no se están planteando. Entonces, que todo el proyecto sea el estado de ánimo, el género gramatical, la resiliencia, la empatía y los abrazos, a mí particularmente me parece ilusionismo, tomadura de pelo y cuento. Y no estamos en este momento tan difícil para cuentos. No estamos para cuentos. Yo creo que la gente no está en general para que nos cuenten un cuento tan malo además.